Bien, entramos en la parte final de este módulo 1 sobre el concepto de asma. Evolución del asma. ¿Qué cabe esperar? ¿Qué va a suceder si nosotros tenemos un niño asmático diagnosticado antes de los 4 años de edad y los padres y las madres nos preguntan ¿qué va a ser del de mayor? ¿Esto se cura? ¿Esto no se cura? ¿Esto desaparece? ¿Esto se controla? Esta es una pregunta socialmente muy importante y médicamente es un enorme debate y es un paradigma que vamos a desarrollar en estos próximos minutos. ¿Va a desaparecer un niño con asma? ¿Va a desaparecer su asma en la edad del adulto? Recuerden que es muy típico que digan en nuestro medio, sobre todo las abuelas, que digan cuando les hagan los últimos dientes y las últimas muelas allá para los 3-4 años, el niño dejará de pitar. Bien, si tenemos un niño que está con sibilancias precoces o tardías, antes del año, de los 2 años o a partir de los 2 años, y sí es cierto que a los 3-4 años tiene una luna de miel. Una luna de miel en el sentido de que parece que ha desaparecido, pero si lo seguimos estudiando a los 6 años, vemos que empieza a aparecer el asma clásica ya a los 10 años, ya a los 18, y a los 28 años, y a los 30 años. Por lo tanto, un niño asmático no intervenido, no tratado, no controlado, cabe esperar que en su mayoría mantenga su asma. Aquellos que hemos visto los sibilantes precoces y los sibilantes tardíos transitorios, puede ser que no tengan síntomas de asma clásicos, pero tienen disfunción pulmonar. Y por último, reseñar que los casos de niños con asma grave, parece ser que esa gravedad no tratada tiene repercusión en la vida del adulto, van a ser más asmáticos. Pero esto es en un plano puramente explicativo, argumental, puramente académico, porque lo que hay que hacer es diagnosticar y tratarlos. Otra cuestión es que este niño tenga factores que se vayan sumando a esta mochila que tiene él de sus alteraciones genéticas y los factores medioambientales. Si se sensibiliza a alergenos, si tiene alergias a alimentos, etcétera, estos van a ser mucho más crónicos. Y lo que sí es cierto que cada vez que agudice su asma, cada vez que haga una crisis asmática, el proceso se va haciendo cada vez más crónico, va remodelándose la vía aérea, va haciéndose más rígida, va haciéndose más asmático. Hay factores que se asocian a esta persistencia del asma del niño al adulto. Se relaciona algo más con el sexo femenino, se relaciona con la exposición al humo del tabaco. Qué horror que todavía veamos coches, vehículos en los que va un niño y el padre o la madre fumando. Se relaciona más con la hiperrespuesta bronquial. Se relaciona más si el asma es más grave y si tiene más síntomas. Se relaciona si empiezan más tarde los episodios de pitos y se relaciona más si hay carga alergénica. Y todos estos datos nos van a dar lugar a que haya niños asmáticos y sean adultos asmáticos, y que tengamos niños con asma y función pulmonar pobre y que sean adultos con función pulmonar pobre. Y esto es lo que no podemos permitirnos. Lo que tenemos que hacer es romper esta cadena del asma del niño al adulto, a la búsqueda de 2 objetivos, de la mano del diagnóstico y el tratamiento precoz. Hoy queremos un niño sano que no exprese asma y mañana queremos un adulto sano que no exprese asma. Y con esto terminamos el módulo 1. Muchísimas gracias si hemos sabido transmitir nuestras inquietudes y nuestros conocimientos.